Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy no me he confundido porque os voy a hablar de historia, pero os voy a hablar de una experiencia. No es viernes, pero quiero hablar de un yacimiento, de la historia de un sitio, para un poquito, porque esto también os quiero hacer un extra. Hay en sitios de playa, porque voy a hablar de Fuengirola, hay un yacimiento que merece mucho la pena. Ahora entraremos en harina, como se suele decir. Nunca mejor dicho, porque hay hornos en los que se hace harina, pan y ciertas cosas en este yacimiento. Viene al caso. Pero en muchas zonas costeras muchas veces nos vamos a veranear, nos vamos a la playa y no nos damos cuenta de que al lado, porque a mí me ha pasado muchas veces, en zonas por ejemplo como en Alicante, en zonas como Málaga, en Murcia, muchas zonas hay yacimientos, zonas históricas, museos y tal, y tenemos nuestra historia al lado. Hay quien me dirá, bueno, pero es que yo voy a relajarme, yo voy a la playa y tal, sí, pero no nos cuesta nada. Este yacimiento que os voy a decir, que se llama, ya voy a empezar diciendo el nombre, la finca del Secretario. Secretario, pues esta finca del Secretario está muy cerca en Fuengirola, de la playa de los Boliches. Nosotros a la playa que íbamos, a la playa accesible, estaba a 10 minutos. Miento, estaba la playa a 10 minutos del hotel o así. Y luego lo que era la finca del Secretario estaba al lado. Había que cruzar 5 minutos al lado de donde cruza las vías del tren y demás, y una rotonda, y llegabas a esa finca del Secretario. Este yacimiento romano que, claro, en toda esa zona hay muchas villas, porque más que ciudades, a veces se dice, no, esto es una ciudad romana. Esto era una finca porque vivían, digamos, las personalidades de la época. Esto pasa en muchos sitios de España, y algún día os traeré más, pero por ejemplo, yo que he visitado la Villa de Olmedo, que está en la zona de Palencia, en la otra punta de España, pero eso no es una ciudad romana, porque yo escuchaba guías decir, no, esta ciudad romana, no, eso es una finca en la que las personas adineradas tenían sus propiedades, sus huertos, su casa, y donde vivían cerca de las ciudades más grandes romanas, con su seguridad, con su tal, porque en esa época tenían sus medios para que no les robaran. Por cierto, esta finca del Secretario, lo que es el yacimiento en sí, se puede visitar prácticamente durante todo el día, porque el parque es una especie de parque y está abierto. Pero lo que es el centro de interpretación, que es un pequeño también museo y un centro de interpretación, por cierto, que ahora hablaremos, pero bastante accesible y con bastante accesibilidad para personas con discapacidad de todo tipo prácticamente, pues ese está abierto creo que es de 11 de la mañana a 2 de la tarde, para que lo tengáis en cuenta y para que vayáis al centro de interpretación, que merece muchísimo la pena. Que el personal, porque había una mujer que nos trató súper bien, nos estuvo atendiendo, nada más entrar nos explica, esto parece obvio, que alguien trabaja en un sitio de yacimiento, de museo, de patrimonio cultural, y que te explique, te trate bien, te dice dónde están las cosas, pero es que yo, como sabéis, yo he viajado por toda España prácticamente, he visitado mucho de estas cosas, y yo me he encontrado, este sitio, por cierto, es gratuito, no hay que pagar la entrada tanto al sitio como al centro de interpretación. No se paga nada por la entrada porque está gestionado por la Junta de Andalucía. Pues en otros sitios pagas tus 5 euros, lo que te piden, y es que parece que yo a veces le he hablado o le toca casi al que está en la entrada o a la que está en la entrada, porque parece una estatua, no te habla, no te dice nada, no, le preguntas, oye, ¿de dónde está tal esto? ¿Cómo voy por qué itinerario tiene esto? Y te contesta casi de malas formas. Yo entiendo que a veces la gente no le gusta ciertos trabajos, pero yo tampoco, es que los sábados, por ejemplo, cuando trabajaba de cara al público vendiendo informática, a ver, me gustaba y tal, pero preferiría estar en el cine o en otro sitio, pero cuando venía un cliente no le pegaba un grito ni un bramido. Pues a veces yo esas cosas que no entiendo, pero aquí el personal nos trató súper bien cuando llegamos y tal. Por cierto, llegas por un parque a la finca del Secretario, que por un parquecito, que por cierto se puede entrar por el propio parque, por la propia entrada que pone Parque Yacimiento Arqueológico, finca del Secretario, o se puede entrar, esto es curioso, por un bar. O sea, hay un bar y la terraza del bar da la salida, da al propio yacimiento arqueológico y al propio parque. Entonces es bastante curioso tomarte unas cañas y viendo ahí unos restos romanos. O sea, los que no, es que yo que prefiero estar en el bar, pues te vas al bar y mientras ves un poco de cultura e historia. No hay excusa para culturizarse.
Por cierto, esto no es un video podcast, pero o también como en la radio os describo las cosas que estoy haciendo, yo tengo en la mano un folleto con la información. Otros folletos de sitios, museos y yacimientos son menos completos, pero este te viene un mapa, te viene toda la información, la historia del sitio, tal. Es decir, que este yacimiento se descubrió en los 80, luego en los 90 se han hecho excavaciones, prospecciones, se han estudiado las distintas cosas que se han ido haciendo. O sea, es como todos los yacimientos, un yacimiento que está vivo y se van descubriendo una y otra cosa. Una de las cosas que tiene es un complejo termal, que por cierto yo en la Villa de Olmedo se puede ver espectacularmente, en Pompeya cuando está también se ve. Es que estos edificios romanos me gusta mucho la estructura, todo, cómo hacían para que el agua se calentara. Es que está bien, también hecho todo y me encanta tanto y lo puedes ver por un lado, por otro, hay paneles que te dicen. Pero bueno, yendo un poquito ya a lo del centro de interpretación, ahora seguimos dando un paseo por el yacimiento romano y contando su historia. En este centro de interpretación, que ya digo que nos atendió una mujer muy maja, que muy amable, nos contó cómo teníamos que ir viendo el monumento, qué zonas eran más accesibles que otras, qué itinerario ir haciendo para la silla. Hay una serie de explicaciones dentro del propio centro de interpretación. Hay una pieza que se llama la Venus de Fuengirola, que es una especie de Venus muy bonita, muy bella, que me gusta mucho esta escultura. Que hay otro tipo de piezas, pero sobre todo ahí lo que vas a ver es cosas divulgativas. O sea, no es un museo, para mí es un centro de interpretación. Si estuviera lleno de más piezas, pues yo lo podría llamar museo, pero cuando hay algunas para un poquito de muestra, para mí es más un centro de interpretación. Hay una maqueta sobre el propio sitio en la época romana. Esa maqueta es accesible con botones para personas también con discapacidad visual, está bastante bien para tema también de que una persona en silla pueda llegar. Es que todo el centro de interpretación es bastante accesible, tiene bastantes sitios, tiene una especie de habitaciones para que vieras cómo eran las habitaciones de esa villa romana. Es que está todo también montado con piezas, ilustrado, actividades que hacen también normalmente también para los grupos escolares, y son maneras bastante eso para que la gente conozca la historia, que yo creo que es esa manera. Como he contado hace poco, si en vez de explicártela de manera divulgativa te la explica un profesor leyéndote el libro y que se duermen hasta los caracoles, pues esa manera no es para aprender. Y quiero hacer todo, igual que muchas veces traigo aquí cosas en el podcast de vaya mierda, esto está muy mal cuidado, este ayuntamiento lo hace muy mal. Igual que cuando lo hacen mal yo lo digo, cuando lo hace bien yo lo quiero aquí dejar no es sobrescrito porque esto es un podcast, pero lo quiero dejar ahí, que quede constancia en acta, que este yacimiento está muy bien cuidado, el personal te trata muy bien, está muy bien cuidadas las instalaciones, que eso diréis, bueno, es lo obvio, es lo que tiene que ser, pero como en este país no es lo obvio y casi todo el patrimonio histórico está hecho un asco, pues cuando hay algo que se hace bien, creo que también lo justo es decirlo, igual que decimos cuando se hace mal, cuando se hace bien se dice, y tanto la Junta de Andalucía como también la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola lo están gestionando, para mi opinión, bastante bien. O sea, lo gestionan muy bien, se cuida, se limpia, se hacen excavaciones, tienen un personal bastante bien formado. Y como os he dicho antes, tiene una zona de termas, tiene una zona de hornos para calentar esos aguas, también para hacer el tema de industria de pan. Tiene una zona también con toda esa zona industrial que contaba con estos 6 hornos, con pasillo de alimentación, con una cámara. Es que vas viendo toda esa industria que se hacía y es realmente bastante bien. Es viajar en el tiempo. Yo me gusta viajar a estos yacimientos porque es como viajar, como hacían en el Ministerio del Tiempo, coger una puerta y viajar a esa época. Entonces ver a todas estas factorías también de salazón, donde un conjunto de 8 piletas recubierta con opus, con todo esto para el tema de la sal, los pescados y todo esto, y toda esta industria que había, me mola bastante. Entonces me mola visitar por un lado la zona de las termas, luego los hornos, la factoría de salazones y tal. A ver, tengo el presentimiento de que en el futuro, porque hay zonas que se ven claramente que quedan por excavar, que van a salir más descubrimientos, más cosas, y me gusta bastante, pero que al lado de la playa tengamos este yacimiento y podamos disfrutar tanto de nuestro patrimonio histórico y de la cultura, pues creo que era algo que había que traer a este podcast porque merece bastante la pena, igual que cuando se hacen mal las cosas
Lo digo y lo dejo bastante claro, pues en esta ocasión también lo digo y lo dejo bastante claro. Dar mi enhorabuena al Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura de Fuengirola y a la Junta de Andalucía por ese pedazo de trabajazo. No siempre se mantiene el patrimonio histórico como debería y en esta ocasión, vamos, si pasáis tanto por Fuengirola como por la zona de Málaga, os recomiendo mucho que vayáis a este yacimiento. Parece un yacimiento sencillo y tal, pequeñito, pero a veces las cosas más pequeñitas a veces hay gente, no, yo he estado en Pompeya, yo incluido he estado en Pompeya y en Roma y en otras ciudades, pero vas y visitas estas ciudades, estas mini villas romanas y es que es una pasada, mola muchísimo. Entonces os recomiendo mucho que vayáis y lo disfrutéis, viva la cultura, y nos vemos en el siguiente podcast y adiós.